Abra su Biblia en un libro muy conocido y muy sabido. Primera de Corintios capítulo 13 y verso 1. Primera de Corintios capítulo 13 y verso 1. Diga conmigo: Dios nos amó. Quiero que tengas presente la palabra amor, que se encuentra en pasado. Y ya les voy a explicar el término específico, porque vamos a hablar del amor de una forma que probablemente usted no la ha escuchado antes, a lo mejor. Y hoy vamos a aprender acerca del concepto del amor. El amor es un sentimiento, es una emoción, es una decisión. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? No según lo que creemos nosotros, sino según el concepto de la palabra de Dios aplicado a la vida cristiana. Primera de Corintios 13, del 1 al 7 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, y empieza con una descripción, amado, interesante acerca del concepto del amor, que yo quiero que usted le preste mucha atención a lo que yo le voy a hablar. El amor es, ojo, sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y en la primera parte del verso 8 dice: el amor nunca deja de ser. Hoy en día más que nunca necesita la iglesia manifestaciones poderosas y no simples palabras adornadas de esperanza. Necesitamos más que palabras. Necesitamos las manifestaciones del poder que le fue dada a la iglesia. Pero no solamente hablo de manifestaciones de hacer milagros, sino de manifestaciones y de hechos contundentes, que se noten con el vecino, que se noten con el amigo o que se noten con el desconocido. Hechos de amor reales, que no ocupen muchas palabras, que al final, mi amado, solo tendrán nada, que no tendrán peso alguno. Debemos, hermanos, nosotros como creyentes, comprender que si no hay amor, no habrá gloria. Diga conmigo: si no hay amor, no habrá gloria. El amor es la clave. La palabra de Dios dice que cuando las personas estaban viendo a los discípulos, una característica fundamental del creyente de la época del libro de los Hechos era la siguiente: mirad cómo se aman los unos a los otros. La clave fundamental para nosotros poder definir qué es lo que somos radica en el amor. En el amor, así de simple. Pero yo voy a entrar un poco más en profundidad y vamos a ver qué es el amor bíblicamente. Y lo digo bíblicamente porque muchas veces nosotros estamos completamente ligados o ligamos la palabra amor con sentimientos y con emociones. Así de simple. Ligamos la palabra amor con sentimientos o con emociones. Si yo no hago tal cosa, entonces yo no amo. Si yo no hago tal otra, entonces yo no amo. Si yo no siento
tal cosa, entonces no estoy amando, no estoy realmente haciendo lo que Dios dice. Eso es lo que nosotros muchas veces pensamos humanamente. Pero vamos a tratar de definir el concepto del amor según la palabra de Dios. A ver, preguntas como ¿Dios ama a todos los hombres? Preguntas como ¿Dios ama al pecador? Realmente la Biblia, ¿qué nos enseña a nosotros sobre el concepto del amor? ¿Qué nos enseña a nosotros? En el libro, por ejemplo, de Primera de Corintios, en el capítulo 13, vemos que el amor no está alineado a sentimientos o a emociones, sino que más bien está ligado a acciones. Ojo, vean la diferencia, así de simple. El amor que expresa la Biblia no está para nada ligado a sentimientos y a emociones, sino a acciones. A acciones, hacia eso está ligado el amor. En el libro de Primera de Corintios vemos entonces que el amor precisamente está comparado con acciones y no con sentimientos. Por ejemplo, un ejemplo importante es cuando dice que el amor es paciente. Ojo, el amor es paciente, claramente nos está denotando a nosotros una acción. ¿Cuál acción? Ser pacientes. Cuando dice que el amor no hace nada indebido, claramente nos está diciendo que yo decido no hacer nada indebido. Entonces, cuando vemos nosotros y empezamos a estudiar Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 13, por ejemplo, nos dice que el amor es benigno, o sea, que el amor es bueno. Yo decido hacerlo de esa manera. Que el amor no tiene envidia. Entonces yo decido no tener envidia. El amor está estrechamente ligado no a sentimientos, no a emociones, sino a acciones, a decisiones. El amor es algo similar al perdón. Por eso es que el amor y el perdón son hermanillos. Porque ellos mismos están ligados entre más que un sentimiento, es una decisión, es una acción. Es algo que yo necesito ejecutar. Y esta parte es importante. En el libro entonces de Corintios, capítulo 13, de 1 de Corintios 13, no tenemos sentimientos. Tenemos 15 decisiones detalladas que definen correctamente el verdadero amor. Entonces, partiendo de este concepto, el amor entendemos que no es un sentimiento según la Biblia. Entonces nos dice y nos va a explicar poco a poco de que Dios no opera según lo que siente o no siente, sino según las decisiones que nosotros mismos tomamos. A veces decimos que Dios, ¿por qué Dios permite esto? Es que Dios no es bueno, es que Dios no ama. ¿Cómo Dios va a amar? Es que Dios no opera según las emociones o los sentimientos, sino según las acciones de las personas. Así operará o así será el fruto o el resultado de lo que las personas hagan. Esa es la diferencia. Entonces Dios ama. Claro que Dios ama. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor, pero vamos a entrar un poquito más en profundidad para poder entender otros conceptos del amor que no tienen nada que ver con lo emocional. Entonces, por lo tanto, y con todo esto, cuando analizamos el atributo de Dios, que es el amor, vemos que Dios no es un Dios emocional. O sea que Dios no se mueve por las emociones, sino que Dios es pura y llana decisión. O sea, Él decidió amarnos a nosotros desde la eternidad. Él decidió amarte a ti antes de que tú nacieras.
Él decidió amarte a ti aun cuando tú te pudieras equivocar. Él decidió amarte a ti en el pasado, decide amarte en el presente y decide amarte en el futuro. Dios decidió amarte en la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios ya decidió amarte. Cuando usted llega y me dice a mí, Dios a usted lo ama, Dios ya decidió amarte desde el pasado. Desde la fundación del mundo, Él tomó la decisión de amarte. Ese concepto tienes que tenerlo claro. Entonces, Dios te ama hoy, Dios te amó desde el principio. No solamente hoy, Dios te amó desde tu pasado, desde que naciste hasta la eternidad. Y entendemos ese concepto de parte de Dios. Él se mueve entonces según las acciones o decisiones que nosotros tomamos. Por lo tanto, mi hermano, nosotros debemos comprender que Dios no es emocional, sino que es decisional. Ojo con el concepto que le voy a hablar. Dios no es emocional, Dios es decisional. Usted decide acercarse a Dios, entonces el amor de Dios va a venir a usted a través del arrepentimiento que usted tenga. Pero si usted no viene a Dios, y si usted rechaza a Dios, entonces la Biblia dice que la ira de Dios está sobre el que no le recibe y el que no se arrepiente. No es un asunto de Dios, sino es un asunto de la decisión que cada persona haya decidido tomar. Por eso le digo que el amor está ligado estrechamente a las decisiones. A las decisiones. Por lo tanto, cada cosa tendrá su consecuencia. Si usted dice, por ejemplo, que usted ama a su hermano, pero no lo demuestra, eso es un amor fingido emocional. O sea, si yo digo que yo amo a mi hermano, pero yo no lo demuestro, entonces mi amor no es el amor que dice la Biblia. No es el amor del que me habla Dios. A ver, Dios decidió amarnos a nosotros, como les dije, a pesar de nuestros pecados o de nuestros errores. Nos decidió amarnos desde un principio. Obviamente entendiendo que está entrelazado la decisión que tomemos de arrepentirnos. Pero precisamente cuando nosotros decimos que amamos a nuestro hermano, pero realmente no lo demostramos, no hay una demostración, una evidencia clara que no tiene que ver con que si le cae bien o no le cae bien, sino porque hay una evidencia clara del amor hacia aquel hermano cuando lo necesita. Es que el amor no es una emoción, sino que el amor se demuestra. Ahora, cuando vamos a Juan 3:16, yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos leído Juan 3:16. Es más, yo creo que todos estamos en la obligación, los que nos gusta evangelizar, de memorizar prácticamente Juan 3:16. Y Juan 3:16 ha sido un versículo utilizado mucho para evangelizar, mucho para hablarle del amor a las personas, para poder llevarlos a los pies de Jesucristo. Pero, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Te has puesto a examinar a profundidad lo que dice el pasaje Juan 3:16? Quiero que lo leamos y quiero que lo analicemos, porque muchas veces nosotros vemos este versículo como algo muy emocional, muy sentimental, ¿verdad? Y comparamos el amor de Dios con los sentimientos y las emociones y un sinfín de cosas. Pero cuando usted lee el pasaje, usted va a ponerse realmente a examinar lo que el pasaje está tratando de hablarnos con respecto al amor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, cuando usted comienza leyendo el pasaje, usted tiene que denotar que la palabra amó se encuentra en pasado. ¿Ha notado ese pequeño detalle? No dice porque de tal manera ama Dios al mundo.
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, nos habla a nosotros no de un amor que está ligado a las emociones, sino desde un término donde Dios decidió amarnos a nosotros. En término pasado significa que desde el principio Dios ya había decidido. Dios ya tenía claro el amarnos. Entonces usted dice, Dios me ama hoy. No, Dios no te ama hoy. Dios te amó desde la eternidad. Dios te amó desde antes que nacieras. Y ese amor cubre tu término pasado, presente y futuro. Todo lo que tú eres, todo lo que hay delante de ti, Dios ha decidido amarte desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero ¿a quiénes? ¿Sobre quiénes está esta promesa? La Biblia me enseña a mí en el mismo versículo 17, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el verso 18 prácticamente me dice de alguna manera que el amor de Dios está ligado o estrechamente ligado para aquellos que decidieron seguirle y que decidieron servirle y que decidieron entregarle su vida a él. En el verso 18 dice, el que en él no cree, oiga bien, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es de simple. Entonces, cuando también nos vamos a Efesios, al capítulo 12, al verso 14, dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El término amó vuelve a estar en pasado. O sea, Dios, ya lo explicamos, te amó desde el principio y hasta la eternidad. Y hasta la eternidad. Antes de que usted se equivocara, antes de que usted naciera, antes de que nacieran sus padres, antes de que nacieran sus abuelos, sus tatarabuelos y todas las generaciones, Dios decidió amarte hasta la eternidad. Pero el concepto importante del amor de Dios es que está estrechamente ligado a la decisión que yo tomo de volverme y acercarme y arrepentirme y entregarle mi corazón a Él. Ahora, ¿qué pasa con los que no lo hacen? ¿Qué pasa con los que no deciden hacerlo? Curiosamente, la misma palabra nos da la respuesta. En el libro mismo de Juan, en el capítulo 3, pero en el verso 36, nos da la respuesta. Y aquí usted podrá decir, pastor, entonces Dios no ama al pecador. Si el pecador no se arrepiente, si el pecador sigue rehusando recibir a Cristo, lo que hay para él es fuego eterno, lo que hay para él es la ira de Dios. Así de simple. ¿Y dónde lo dice? Cuando usted lee Juan 3, el verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note aquí el verbo está. Está no dice estuvo o dice estará, sino que dice está en presente, en hoy. El que no acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el que no lo recibe porque no lo decide, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre él. Es así de simple. Es así, el Padre ama al Hijo y todas las cosas que le ha entregado en su mano, nos dice en el verso 35. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Nosotros debemos dejar de ser tan emocionales en nuestra vida y debemos empezar a ser más alineados a la esencia de Dios, que tiene que ver con decidir amar. Decidir acercarnos a Él, decidir amar a nuestros hermanos.
el mismo apóstol Pablo dice, pero que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Entonces, soportarse es una decisión. Soportarse es una decisión. Y cuando yo decido soportar a mi hermano, yo estoy decidiendo amarlo. Cuando yo decido perdonar a mi hermano, yo estoy decidiendo amarlo. Cuando yo decido ser paciente con mi hermano, yo estoy decidiendo amarlo. Así de simple. Es más que ay sí, mi hermanito, y besos y abrazos por todo lado. Eso es puro, esas emociones, eso es parte de lo que tenemos los seres humanos, pero no demuestra realmente la esencia del amor, porque el amor está más ligado, según la palabra de Dios, a las decisiones que a las emociones, a las acciones que a las emociones. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque viene el principio importante aquí, hermano. ¿Cómo lo hacemos? Número 1 dice, dejando a un lado los sentimentalismos, que son los que nos enfocan en el me hizo, me golpeó, me abandonó, me traicionó, y simplemente decidir amar. Así, hermanos, es aquí donde nace el cómo se ama a un enemigo. Es aquí. Pero es que me traicionó, sí. Mi enemigo te traicionó. Ay, pero es que me mintió. Sí, te mintió. Pero aún así, el amor no está ligado a lo que te hicieron, sino a lo que tú decides. Ojo con esto. Está ligado a lo que usted decide. Y es aquí donde usted va a poder experimentar realmente el amor hacia los hermanos, hacia las personas, hacia los enemigos, etcétera, etcétera. Es importante. Es importante que entendamos que ese amor no puede estar ligado desde la perspectiva de lo que me hizo, sino desde la idea de la esencia de Dios en nosotros. Como lo vimos en Juan 3:16, la esencia de Dios es que Él decidió amarnos desde el principio y hasta la eternidad. Esa es la esencia. Y en todo ese proceso, en todo ese trayecto, Dios conocía todos nuestros errores, Dios conocería todas nuestras faltas, y por eso Él envía a su Hijo unigénito para que demostrarnos a nosotros no que nos ama, ojo, para demostrarnos a nosotros no que nos ama, sino que Él nos amó desde el principio. Desde el principio ya nos había amado, que Él ya había decidido, pero el sacrificio de Cristo fue la demostración de su amor para con nosotros desde el principio y hasta el fin. Wow, cuando entiendes el concepto, logras decir, wow, entonces Dios me amó. El apóstol Pablo dice que nosotros no es porque nosotros nos hayamos acercado a Dios primero, sino es porque Él se acercó a nosotros primero. Precisamente Él decidió amarnos. Y quiero dejarles esta frase clara. Por eso el título se llama Dios nos amó. No dice Dios nos ama. O sea, Dios nos amó desde el principio. Y incluye todos nuestros términos: pasado, presente y futuro. Hay una frase que yo sé que todos hemos usado en alguna ocasión. Y que de hecho es muy linda y es muy romántica, ¿verdad? Es ese amor romántico, ¿verdad? Dios no tiene un amor romántico. Dios es un amor decisional. Ya eso lo vimos, decisional. Él decide amarnos. Él decide amarnos. Pero hay una frase que creo que todos nosotros utilizamos, y es: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y hasta nosotros decimos o creemos que es bíblica. En realidad esa frase no está en la Biblia, no existe en la Biblia. Por más linda, por más romántica y por más emocional que suene, no es bíblica, no es bíblica. No significa que Dios no ame al mundo. No, claro, ya vimos que Dios decidió amarlo. Significa que Dios llamó al mundo a través de su Hijo, y que depende de nosotros decidir seguirlo o no.
Por lo tanto, el amor de Dios estará sujeto o será aplicado a nuestra vida según las decisiones que yo tomo. Así de simple. Cuando usted decide seguir a Dios, usted empieza y camina bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo el amor de Dios. Pero cuando usted decide no seguirle, cuando usted se rehúsa creer en el Hijo, entonces la Biblia me dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Entonces, es algo que tenemos que lograr entender para poder nosotros mirar el amor no desde algo sentimental o romántico, sino desde un asunto que tiene que ver con acciones reales, evidentes y contundentes en nuestra vida cristiana. Debemos dejar claro, entonces, de que la Biblia declara y dice que Dios aborrece el pecado. Escúcheme bien, Dios aborrece el pecado, y al que no se arrepiente y al que rehúsa aceptar a Cristo, amarlo a Él, lo que le espera es castigo y la ira de Dios. La Biblia lo dice en los Proverbios, en el mismo Juan, ahí en varios capítulos nos lo enseña, y en otros capítulos de la Biblia nos lo enseña a nosotros, que la ira de Dios está sobre los pecadores que pecan y que no aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador. A ver, un ejemplo para poder explicar este concepto es el siguiente. Imagínese a un violador que está, un violador en serie que está frente a un juez. Imagínese usted. Pero como el juez es puro amor, el juez dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a condenar la acción del violador y vamos a dejar libre al violador. A ver, un momento. ¿Puede acaso un juez separar la acción de aquella persona que la ejecutó? O cuando alguien roba, ¿quién es juzgado? ¿La acción o es juzgado también el que robó? Exactamente, usted dio la respuesta. Es exactamente igual. Entonces, el amor de Dios está ligado, a ver, el amor y la misericordia de Dios están ligadas a las acciones que nosotros hagamos, a las acciones que nosotros ejecutemos de alguna manera. Dios, amado hermano, no va a separar las acciones de aquel que ejecuta las acciones, porque están estrechamente ligadas, y el amor funciona igual. El amor de Dios es para los que le aceptan, para los que se arrepienten de sus pecados, mientras que la ira de Dios es para los hombres que rehúsan aceptar a Cristo, que se rehúsan a recibir a Dios en su corazón, que no quieren nada con Dios. Notemos eso. Por un lado, hermano, sabemos lo que dice Juan 3:16, pero también no podemos perder de vista lo que dice Juan 3:36. Es importante que lo entendamos. Aquí vemos ese verbo presente, la ira de Dios presente sobre los que rehúsan aceptar a Cristo. Y significa que Dios no los haya amado desde el principio, no, Dios los amó desde el principio. Pero ellos decidieron no aceptar a Cristo, decidieron rehusar el amor de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios no es aplicado hacia ellos como exactamente lo aplica el juez. El juez no separa la acción del violador. Y tendrá el castigo, así de simple, castigo eterno, si muere sin Cristo. Es difícil, pero tenemos que lograr entender que por eso el amor de Dios es para todo el mundo, porque fue desde el principio. Pero en el presente, en el hoy, el amor será aplicado, y las virtudes y las consecuencias de amar y de seguir al Señor serán aplicadas en el presente para los que le aman. Pero para los que le rehúsan, hay castigo eterno. Por eso tenemos nosotros que permitir que Dios entre en nuestro corazón y que gobierne nuestra vida. Pero al final, esa es una decisión personal. Entonces, ¿te has preguntado qué tan importante es el amor en la vida cristiana? Para responder a esta pregunta, mi amado, tenemos que analizar varios conceptos acerca del amor. Número 1,
Si el amor no está detrás de todo lo que hacemos, ojo con lo que le voy a hablar. Si el amor no está detrás de todo lo que hacemos, de nada sirve lo que hacemos. De nada sirve lo que hacemos. Yo puedo predicar, yo puedo todo lo que sea, yo puedo entregar mi vida, yo puedo darle de todo a los pobres, pero si el amor no está detrás de eso, el amor genuino, el amor decisional, no sentimental, el amor decisional no está detrás de todo eso, de nada sirve. Número 2, cualquier cosa que hagamos que tenga apariencia de virtud no es más que hipocresía cuando es realizada sin amor. Cualquier cosa que hagamos, póngale el nombre que usted quiera, que puede tener apariencia de virtud, pero si no es realizada con amor es pura hipocresía. Wow, todo eso es fuerte, hermano, eso es fuerte. Estamos viendo otro concepto del amor, ¿verdad? Y número 3, la vida cristiana verdadera está basada en la fe que obra por amor a sus semejantes. Por amor a sus semejantes. Gálatas, lo vemos en Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, y en el verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni en la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor es lo que vale. Y número 4, el amor no tiene lengua. Diga conmigo, ojo con esto, ojo con esto. El amor no tiene lengua. ¿Qué significa esto? Que eso me lo daba el Señor. O sea, no se capta de lo que hace a favor de otros, pues ha aprendido a caminar en el secreto. ¡Wow! Ojo con esto. El amor no tiene lengua, o sea, no se capta con otros de lo que hace a favor de otros, porque ha aprendido a caminar en los secretos. Por otro lado, mi hermano, vemos en Juan, primera de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 7 al 12, nos da una directriz muy importante con respecto a este tema, mi hermano, que tiene que ver con la relación que tiene el conocimiento que debemos tener de lo que Dios hizo por nosotros y por ende cómo nosotros debemos actuar para con las demás personas. Si ese conocimiento no está en nosotros, mi amado hermano, si no está en nuestra vida, se manifestará por las cosas que nosotros le hacemos a los demás. Cuando usted le hace algo a los demás que no tiene nada que ver con el amor, ahí se está manifestando que no tenemos el conocimiento real y genuino del verdadero concepto del amor. Ahora, hermano, hay algo importante aquí. Sabemos, por ejemplo, que Jesús no bajó de la cruz o envió una legión de ángeles para matar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él tenía claro el concepto, el conocimiento con respecto al amor. Jesús no bajó de la cruz por amor. Así de simple. Porque Él ya había decidido amarnos. Primera de Juan, ahí mismo, en el 4:7, amados, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ojo el conocimiento, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En el verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Vuelve de nuevo al principio. ¿Amó en dónde? ¿En qué término está? En pasado. Dios ya nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si no nos amamos unos a otros, Dios permanece. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Wow, hermanos, cuando usted decide precisamente, cuando decimos que Dios es amor, habla de la esencia de Dios con respecto a su propia naturaleza. Por ende, mi hermano, su propia naturaleza no puede amar lo perverso. No puede amar al que rehúsa, al que se rehúsa a Él. Su propia naturaleza nos dice a nosotros, partiendo que el amor es una decisión, las consecuencias de no amarlo son producto también de una decisión de nosotros, que no encapsulan a Dios como malo, porque Dios no ame a una cosa o no ame a un pecador o esto, ya que el mismo pecador ha decidido con sus acciones no permitir que el amor de Dios se manifieste en él. Es lo que tenemos que comprender cuando vemos un amor romántico, sentimental. El amor de Dios es decisional, es simple, ya que nosotros mismos, hermanos, vimos a Dios que demostró ya su amor. Él ya decidió amarnos. Es una decisión tomarlo o no tomarlo. Ahora, para ir aterrizando, mi hermano, en este mensaje es un poco más corto, pero muy más directo. Dios nos dice que sin amor nosotros no somos nada. Así de simple. Ya que lo que evidencia a un cristiano de alguien que no lo es el amor que obra a través de la fe en Cristo. Es así de simple. Y está más que claro que partimos de la idea de que damos lo que tenemos y de que el que tiene amor tiene a Dios, por lo tanto va a dar amor porque Dios es amor. Pero es que ya usted comprendió que el amor es una decisión que tiene que ver con que usted, cuando se convierte a Cristo, le voy a decir algo, cuando usted se convirtió a Cristo, cuando usted se entregó de verdad, de corazón, al Rey de Reyes y Señor de Señores, automáticamente usted ya está comprometido a decidir amar al papá que lo abandonó, a la mamá que lo abandonó, al hijo que lo traicionó, al amigo que lo traicionó. Cuando usted aceptó a Cristo, automáticamente la misma esencia de Dios viene sobre usted. Entonces usted ya tiene que entender que en su ADN, en su nueva naturaleza, en la misma esencia de Dios, donde Dios decidió amarnos en término pasado, hoy usted dice, hoy yo decido amar al que me traicionó. Cuando tenga la oportunidad, yo voy a buscar, o yo voy a hablar y yo voy a decirle que yo ya decidí amarlo desde que acepté a Cristo en mi corazón, y que decidí perdonarlo, y que decidí honrarlo, y que oro por él, y le hablo y oro y lo bendigo, y mi relación cambia. Es el mismo preconcepto, porque es la misma esencia. Y en conclusión, el amor no es decir yo apruebo todo lo que haces, pero sí es decir yo te acepto a pesar de lo que haces. ¿Ves la diferencia? ¿Logras discernir la diferencia entre uno y otro? La diferencia, el amor no acepta lo incorrecto. No acepta lo incorrecto que hacemos. Pero sí te acepta si hay arrepentimiento a pesar de que hayas equivocado. Si hay arrepentimiento, va a venir realmente las manifestaciones de Dios sobre nosotros. O sea que está ligado a la persona. Dios, por su parte, hizo lo mismo con nosotros. Dice la Biblia que de tal manera nos amó que Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga la vida eterna. La idea es simple, pero compleja, porque el amor romántico es del ser humano, pero el amor decisional es de Dios. Es así de simple. Señor, te adoramos y te bendecimos. Y para terminar, hermanos, en la Biblia hay una historia de un joven al que el papá le pidió que hicieran algo. ¿Recuerdan? Que el papá le pidió que fueran a hacer un mandado, por decirlo así. Y uno de ellos le dijo, sí, padre, claro que sí, yo voy a ir. Y el otro le dijo, no, yo no voy a ir. Y resulta que al final, el que dijo que no, ese fue el que fue y obedeció. La pregunta que yo te quiero hacer, ¿cuál amó más? ¿El que dijo que sí y no hizo? ¿O el que dijo que no, pero al final terminó haciendo lo que el papá le dijo? El amor no es emocional. No es sí, claro que sí, pero después no hacer nada. El amor es decisional. Esa es la parte que yo quiero decirles a ustedes, amados. Si le has entregado tu corazón a Cristo, házmelo saber. Mi teléfono es el 8843-2548. Soy el pastor Cristian de la Iglesia Comunidad Cristiana Casa de Dios. Amado, yo te pido que compartas ahorita mismo en vivo, comparte esta prédica, amado. Compártela. A alguien le va a llegar. Alguien ocupa escuchar este mensaje. Y es importante que lo tengamos claro y entendido. Amén. Compártelo, hermano. Vamos a orar en esta hora. Vamos a ponernos en las manos de Dios, en el nombre de Jesús. Y de verdad yo les bendigo. Gracias, amados, por estar conectados con nosotros, por estar en estos momentos escuchando este mensaje. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor, Señor. Gracias porque has decidido amarnos desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero nosotros decidimos si te permitimos que ese amor llegue a nosotros y nos inunde o no. Es nuestra decisión. Padre, tu palabra dice, yo he puesto delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Escoge pues el camino del bien. Es nuestra decisión. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra que nos ha regalado, que sabemos que ha tocado nuestro corazón y nuestra vida. Señor, perdónanos si hemos sido, Señor, o tenido un amor romántico y no un amor, como dice tu palabra, decisional, que se muestre a través de las acciones y de las decisiones y no de las emociones o palabras huecas sin sentido. Padre, derrama tu amor y tu gracia sobre nosotros y derrama tu misericordia. Señor, ten misericordia de aquellos que no te han abierto el corazón para poder entender tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Así que ya sabes, que Dios te bendiga, que Dios derrame gracia sobre tu vida y que el amor y la paz del Señor esté contigo. Nos vemos pronto, si el Señor lo permite. Bendiciones.